Un cordial saludo para todos ustedes, amados hermanos, amigos, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Manantial, un lugar para descansar y renovar tus fuerzas. Quiero que me acompañen hoy al estudio de la palabra del Señor para que podamos nutrirnos a propósito de este tiempo de la Semana Santa o la Semana Mayor, como se le dice en algún momento, en algunas partes. Quiero compartir con ustedes la palabra, lo que nos dice la palabra del Señor, lo que nosotros podemos aprender de ellas, y el tema que quiero tocar para hoy lleva como título Esa cruz de ayer, esta cruz de hoy, basado en Mateo capítulo 27 versículos 32 hasta el 43, y quiero que me acompañen a leerlo, que dice así la lectura de Mateo capítulo 27 del 32 hasta el 43. Dice de la siguiente manera: Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Sigue diciendo la lectura: Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Realmente es interesante ver que el mayor evento que jamás haya tenido la historia de la raza humana es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. No ha habido ni habrá otro evento como este. Es conocido en la teología como un evento señal, único en la historia. Ojo, no se va a volver a repetir, porque era una sola vez y para siempre era el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora nos encontramos algo bien interesante, que la cruz era el tema principal de la predicación y el mensaje central del Nuevo Testamento. Así como verbo o como sustantivo, se menciona unas 75 veces en el Nuevo Testamento. Y fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo. Parte de su mensaje y gran parte del mensaje del apóstol tenía que ver con la crucifixión o con la cruz. Nos dice en 1 Corintios 1 del 17 al 18. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para no anular la eficacia de la cruz de Cristo. Porque el mensaje de la cruz, fíjense, el mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo, pero para los que estamos siendo salvos es poder de Dios. Qué interesante las palabras del apóstol en este momento, porque para Pablo predicar el Evangelio era sinónimo de predicar la cruz de Cristo. No había otro mensaje en su boca sino que hablar de la cruz de Cristo, pero no hablar del madero, no hablar del símbolo, sino lo que representaba para la cristiandad, lo que representaba para su momento y lo que sigue representando para nosotros en el día de hoy. Entonces no era nada extraño que Pablo se negara a gloriarse o a enorgullecerse de algo que no fuera la cruz de Cristo. Y bien lo dice allá en Gálatas 6:14: pero lejos de esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para él. El apóstol Pablo
nos da la referencia de lo que es el significado de la cruz. Pero, ¿qué hay detrás de este símbolo? ¿Qué hay detrás de esta figura? ¿Cómo es que un instrumento, el instrumento de mayor infamia, vas a representar un símbolo de victoria y esperanza? Es algo que es casi inconcebible, es casi impensable cómo algo que le valió la vida a nuestro amado Señor Jesucristo ahora tiene un significado incluso de esperanza, de valor, de fuerza e incluso de amor y perdón. Ahí entonces yo quiero que me acompañen a ver estas verdades, porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la cruz vacía, cambió totalmente ese significado. Y quiero que veamos en primer lugar que antes, ¿qué significaba antes esa cruz y qué significa hoy para nosotros? ¿Qué significa para la cristiandad? ¿Qué significa para el pueblo de Dios? ¿Y qué significa para la humanidad? Antes significaba opresión, hoy significa poder de Dios. Fíjense lo que nos dice Mateo 27:32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Fíjense que lo obligaron a llevar la cruz. Los soldados romanos obligaron a este hombre que no tenía nada que ver con el Señor Jesucristo en cierta forma o de manera directa, no tenía ni siquiera la culpa de lo que estaba sucediendo. Lo vieron pasar e inmediatamente le dijeron: usted vaya y cargue la cruz de este hombre. Entonces, la obligación no era por un mandato o por una ley, sino porque obviamente era una cosa que estaba por encima de la ley, incluso por encima de los derechos humanos. Y fíjense, sigue diciendo 1 Corintios 1, 23 y 24, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría. El versículo 32 que leímos hace un momento de Mateo 27 es el reflejo de esta barbaridad y de esta situación que se vivía en el tiempo del Señor Jesucristo, el tiempo de la opresión, el tiempo de la infamia, el tiempo del dolor, el tiempo donde los derechos humanos no valían absolutamente nada. Y entonces a este hombre lo obligaron, a este Simón de Cirene, que era de la ciudad de Cirene, lo obligaron a cargar la cruz de Cristo. Fíjense lo que decía Tácito, un gran escritor y político romano. Él decía: no contentándose con hacerlos perecer, se divertía revistiéndolos con pieles de animales para que los perros los despedazaran, hablando acerca de Nerón. O los obligaban en las cruces, o los colgaban, en las cruces, y luego los quemaban vivos al final del día para que alumbraran como antorchas en la noche. Esto ya pasa, esto es después de Cristo, por supuesto. Esto estamos hablando del año 64 o del año 70 en adelante aproximadamente, cuando Roma es incendiada y cuando Jerusalén también es destruida. Y vemos cómo Nerón, ese emperador romano, acababa con la vida de los cristianos, y sobre todo la crucifixión era el elemento principal para el castigo de estas personas. Ahora, eso era lo que significaba antes, significaba opresión. La cruz era el sinónimo de opresión para todo aquel que no congraciaba, que no estaba de acuerdo o que pensaba diferente al imperio romano. ¿Pero qué significa hoy? Hoy significa poder de Dios. Fíjense lo que nos dice 1 Corintios 1, 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, hablando de la cruz. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. La cruz hoy significa poder de Dios, significa el poder de salvar mi vida, el poder de salvar a la humanidad, el poder de llegar a donde no había llegado el imperio romano, pero llegaba el amor y el poder de Dios. Antes era un elemento repugnante, incluso para los mismos romanos era un elemento repugnante. Pablo se gloría de la cruz de Cristo. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de Cristo, como lo vemos en Gálatas 6:14. A través de la cruz
Dios mismo da la esperanza, porque en la cruz reposa el poder de Cristo. En la cruz se encarnó el poder de Dios, sufrió por nosotros, pero hoy esa cruz representa ese poder, significa esa gran bendición. En segundo lugar, antes esa cruz significaba maldición, hoy significa bendición de Dios. Fíjense lo que nos dice Gálatas 3, del 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles. Qué interesante lo que nos demuestra el apóstol Pablo. Ahora fíjense algo que interesante, que es la crucifixión. No era un método de ejecución de los judíos. Ellos no lo practicaban, ellos no lo ejecutaban, ni siquiera pasaba por la mente ejecutarlos, porque era un instrumento que utilizaba el Imperio Romano para subyugar a aquellos que no estaban de acuerdo con ellos. Pero también la crucifixión no era para los altos funcionarios romanos, ni siquiera para un ciudadano romano, sino para aquellos que estaban subyugados a este imperio. Ahora, ¿por qué insistieron en la crucifixión? ¿Por qué el pueblo judío realmente se aboca a pedir la crucifixión cuando no era algo que ellos practicaban? ¿Por qué precisamente la cruz y no otra cosa? Algo que nos llama la atención, y es que los judíos no querían simple y llanamente la muerte de Jesús, porque fueron los mismos que una semana antes le decían al mismo Jesús: Hosana, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Fueron los mismos también entonces que le decían: crucifícale, crucifícale. Es intensa esta palabra allí, es intensa la emoción con la cual se transmite la palabra: crucifícale, crucifícale. Tenían presente, cuando decían crucifícale, tenían presente algo que ellos conocían de Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Fíjense lo que nos dice en ese momento el Antiguo Testamento. Si alguno comete algún pecado digno de muerte, porque esto es lo que pensaban las autoridades romanas, esto es lo que pensaban incluso las mismas autoridades judías, incluso el pueblo también pensaba esto. Si alguno comete algún pecado digno de muerte y el muerto es colgado en un madero, no se dejará su cuerpo por la noche en el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque un hombre colgado es maldición de Dios. Fíjense el pensamiento que había en los judíos, en los mismos compatriotas del Señor Jesucristo. En su mente no solamente había el castigo, no solamente estaba la muerte, sino que ese que estaba siendo colgado sería maldito. Y es una palabra muy fuerte, quizás para nosotros en este tiempo sigue siendo una palabra fuerte, pero el Señor Jesús cambió eso. Cambió la resurrección de Jesucristo, la cruz vacía, la tumba vacía, cambió todo eso, porque ahora la cruz no significa maldición, ahora significa bendición por donde usted la quiera ver. Es la bendición de Dios. El hecho de que el inocente haya muerto por los pecados del culpable, ahora significa la bendición de Dios para tu vida y para mi vida. Gálatas 3, 13 y 14 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hablando de aquello de Deuteronomio que leímos hace un momento, de Deuteronomio 22, Cristo nos redimió de la maldición, de eso que era en algún momento catalogado como una maldición. Él nos redime, nos compra, nos saca de esa maldición de la ley, haciéndose maldición que por nosotros. Porque está escrito: maldito todo aquel que colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara también a los gentiles. La bendición de Abraham dada ya en Génesis capítulo 12, esa bendición también alcanzara a los gentiles. Y los gentiles somos tú y yo, aquellos que no se consideraban del pueblo judío, ahora pasan a pertenecer a la familia de Dios, y gloria sea al Señor porque Dios nos da esa oportunidad. Y los que estaban, fíjense lo que sigue diciendo la Escritura, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Fíjense el odio que se manifestaba en aquel entonces.
Pero fíjense el amor que Dios muestra, más Dios muestra su amor por con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y dónde muere? Muere en la cruz del Calvario. Por esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de pecados. No solamente significaba odio, hoy significa amor y perdón. Hoy significa el amor de Dios, el perdón de Dios para tu vida y para mi vida. No solamente antes significaba ese odio, pero hoy tiene un significado totalmente hermoso y maravilloso, que es el amor y el perdón de Dios. Cuando nos asomamos a la historia, nos encontramos con un dantesco panorama que no provoca mirar. Es interesante asomarse a la historia y ver los procesos de crucifixión, y sobre todo en el momento cuando vemos a un Nerón con un odio acentuado hacia los cristianos. Era un odio enfermizo, ya era algo patológico, es lo más probable. ¿Por qué? Porque se ensañó con este grupo de personas porque los odiaba a muerte. Y vemos a soldados romanos haciendo uso y abuso de su poder militar. Es interesante y es algo que es repetitivo a lo largo de toda la historia, cómo la fuerza militar se ensaña contra los más débiles, se ensaña contra aquellos que incluso no tienen esperanza. Las herramientas de castigos así lo reflejaban. El condenado era golpeado con algo llamado flagellum, un instrumento realmente desgarrador, era un instrumento realmente horripilante. Era así como lo vemos en su pantalla a su mano derecha, ese instrumento donde vemos que tenía cuero, unas cuerdas, y en las puntas muchas veces tenía huesos o tenía metal, que cuando pegaba en la piel desgarraba todo el tejido. Eso es lo que refleja ese odio de ese momento en el Señor Jesucristo. Ahora, la cruz vacía es la base o el fundamento para el amor y el perdón de nuestros pecados. Lo más importante es que Dios nos ama, como lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ese amor no es que fue en el pasado, sino que en el griego quiere decir que es un amor que está desde el principio y que continúa por la eternidad. Entonces, la cruz se erige entonces como la base y el fundamento para el perdón y para el amor y el perdón de nuestros pecados. Es la base y el fundamento para el amor, como lo dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él muestra su amor en la cruz del Calvario, y esa cruz hoy significa amor, hoy significa perdón. En la cruz podemos perdonar, porque allí fuimos perdonados. El Señor Jesucristo cargó con todos nuestros pecados, cargó con toda la infamia, con el pecado de toda la humanidad de todos los tiempos, y allí nos perdonó. En la cruz también nosotros podemos perdonar. Qué importantes fueron las palabras del Señor Jesucristo en Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué interesantes fueron esas palabras. Amados hermanos, amados amigos, es importante escudriñar las Escrituras, porque allí está la vida eterna, y ver cómo somos perdonados a través de la sangre del Señor Jesucristo. Y antes, en último lugar, significaba esclavitud, hoy significa libertad. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Es decir, que estaban haciéndolo probar algo como a los esclavos. Le daban esas bebidas que quizás también le daban a los esclavos, o le estaban haciendo probar algo que él no quería. Lo estaban obligando a hacer algo que no quería. Obviamente, para los romanos, para el ejército, para el imperio, incluso para los judíos, este era un condenado a muerte, peor que un esclavo. Fíjense lo que nos dice Juan 8:31 al 34. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, a Jesucristo, y esa verdad, Jesucristo, los hará libres. Le respondieron, el Jesucristo hablándole a los mismos judíos: descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo,
que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Estamos hablando en este caso de que Jesucristo nos liberta de la esclavitud del pecado. Obviamente ya la esclavitud fue abolida hace muchos años, desde 1800, pero ahora está hablando de la esclavitud del pecado que sigue cautivando a miles y millones de personas. Gálatas 5:1 nos dice: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La principal característica de la crucifixión era su vínculo directo con la esclavitud. Obviamente los que más estaban siendo expuestos al sacrificio en la cruz eran los esclavos, aquellos que no tenían ningún tipo de derecho, ningún tipo de valor para el Imperio Romano. La crucifixión es el suplicio aplicado a los esclavos, como lo decía Marco Tulio. Ahora, a causa de su crueldad, la pena de la crucifixión no era una amenaza para los miembros de las clases altas de la sociedad romana, como se lo dije hace un momento, sino exclusivamente para los integrantes de las clases bajas o aquellos que no estaban de acuerdo, pero que fueran de las clases bajas o esclavos, que no estuvieran de acuerdo con el Imperio Romano. En Juan 8:32 Jesús habla a los judíos y ellos no le estaban comprendiendo en la realidad del poder del pecado que estaba sobre ellos, como una fuerza y que los tenía esclavizados, y diciéndole que la verdad, es decir, la verdad, Él los haría libres. Y ellos en el versículo 33 le responden ofendidos: es que descendientes de Abraham somos. Es decir, poniéndose las estrellas aquí, dice: somos de un linaje realmente extraordinario. ¿Cómo vas a decir tú que hemos sido esclavos de alguien? No somos esclavos de nadie. Jesucristo les estaba diciendo que eran esclavos del pecado, porque ellos estaban interpretando a Cristo. Estaban interpretando lo que decía acerca de una libertad política. Estamos hablando de la libertad espiritual, la libertad que hoy el mundo necesita, no la libertad política, no la libertad social, no la libertad que el mundo ofrece. Estamos hablando de la libertad espiritual que solamente descansa en Jesucristo. Lo que el Señor les explicaba se refería a la esclavitud al pecado y que por su sangre ellos serían libertados para siempre, pero no lo estaban entendiendo porque lo estaban viendo desde el punto de vista político. Tenían que verlo desde el punto de vista espiritual, porque es allí donde ellos necesitaban la salvación. Hoy, por medio de la cruz, ya no seré juzgado como un esclavo del pecado. La cruz me ha dado la plena libertad. Hoy, por medio del sacrificio en la cruz, tú puedes encontrar paz, puedes encontrar la libertad y puedes encontrar el amor y las respuestas a tus inquietudes. Solamente cuando yo me acerco a la cruz de Cristo a decirle: Señor, perdona mis pecados y entrego mi vida a ti. Cristo nos dio plena libertad por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y es allí donde nosotros debemos acentuar esa esperanza y esa seguridad. Amados hermanos, amados amigos, les he hablado: esa cruz de ayer es la cruz de hoy. Les he expuesto varias cosas, 4 puntos. Primero, antes significaba opresión, hoy significa poder de Dios. Antes esa cruz significaba maldición, hoy significa bendición. Antes esa cruz significaba odio, hoy significa amor y perdón. Antes esa cruz significaba esclavitud, hoy significa libertad. Y en Cristo somos libres porque Él nos ha hecho libres. Solamente tienes que abrir tu corazón para que Jesucristo entre en tu vida y te pueda hacer libre. Vamos a orarle al Señor. Gracias, Dios amado, por la libertad que nos has dado en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque en una época como esta entregaste a tu Hijo Jesucristo para que yo hoy pueda tener la salvación y la vida eterna. Gracias, Dios amado, porque pude abrir mi corazón a ti y tú has podido entrar en él. Yo te ruego por aquellos que no han abierto su corazón aún a ti, que ellos hoy te puedan recibir como Señor y Salvador y tú también le puedas dar la libertad. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis estimados hermanos, que Dios les guarde, que tengamos un hermoso y bendecido día, una hermosa y bendecida semana y que Dios te prospere en todos tus caminos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.